¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. 15 días después, las miradas siguen puestas en Valencia, donde los efectos de la dana y las riadas se dejarán sentir muchos meses. Se han perdido vidas, eso es lo más terrible, y también hogares y empresas. Y desde el primer momento, decenas de segovianos se han movilizado para ayudar. Lo hemos visto con las recogidas de alimentos y material por todos los rincones de la provincia, pero también con la experiencia de quienes no lo han dudado y han estado ayudando sobre el terreno. A ellos les queremos dedicar este Enfoque Segovia a modo también de homenaje. Están con nosotros Javier Velasco, coordinador jefe de la Agrupación de Protección Civil de la Granja Balsaín. Javier, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también Jacobo Casero, que es bombero voluntario del Parque de Bomberos de Segovia. Jacobo, buenas noches. Buenas noches. Y para esta charla nos acompaña en la mesa también mi compañera Patricia Martín de Vive Radio y La 8 Segovia. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un placer compartir esta mesa hoy. Bueno, pues a mí lo que me gustaría preguntaros en primer lugar, Javier y Jacobo, es ¿cómo os enteráis de lo que está pasando en Valencia y en qué momento decidís que hay que ir allí a ayudar? Jacobo. No, bueno, nosotros, como ya comenté en otra cadena que estuvimos, tenemos 5 amiguetes, 5 compañeros del Servicio de Extinción de Incendios de Bomberos que están en Bomberos Sin Fronteras, y son los que siempre que hay alguna catástrofe pues mueven un poco el avispero y mueven al parque. Estuvieron en Ucrania, estuvieron en Libia, alguno creo que estuvo también en Marruecos, o sea que en cuanto se enteraron de cómo estaba la situación, empezaron a moverse, y la primera dotación fueron ellos 5 los que se movilizaron para allá. Luego, pasados con la información que nos pasaron de allí y con lo que íbamos viendo en las noticias, pues desde aquí pues empezamos a mover. Esto ya lo moví yo con el apoyo del alcalde y el concejal, Mazarías y César Martín, pues otro grupo para que quedara allí permanentemente un grupo de bomberos de Segovia, de bomberos profesionales de Segovia, trabajando. Porque al principio fue complicado movilizaros, ¿no? Estabais preparados en el Parque de Bomberos, el primer grupo de compañeros que salió para allá, pero de alguna manera todavía tenían que ser reclamados desde allí. Había que hacer una serie de gestiones en las que, como dices, estuvieron el alcalde y el concejal de Sí, seguridad. Sí, hubo ahí difícil hasta que se pudo salir, pero bueno, al final todo salió bien. El alcalde mostró su apoyo al servicio de incendios, al servicio de extinción de incendios. Sobre todo se mostró pues el corazón que tiene, dejó a un lado la política, yo creo, y eso nos sorprendió a todos y nos mandó para allá. Y gracias a ello luego con el tiempo pues dio la razón que mira si era necesario que estuviéramos allí. Y bueno, he dicho que lo moví yo el segundo grupo, pero realmente yo estaba en contacto con ellos, pero realmente lo movieron los compañeros. Yo era como un poco el enlace, pero en los grupos lo formaron los compañeros, la gente que iba a ir al siguiente turno lo movieron los compañeros, el avituallamiento, el material, o sea, yo fui un poco el enlace. El mérito realmente de los compañeros. Javier, en vuestro caso, ¿cómo se moviliza la agrupación de Protección Civil? Pues en un principio se hizo a nivel de poder llevar material a la zona. Nos iban informando del material que era necesario, y claro, después de 18 años estar trabajando con agrupaciones de la zona de Valencia. Hemos estado participando en el Gran Premio de Motociclismo durante 18 años, desde el 2006, con la visita del Papa, que estuvimos ahí también. Entonces nuestros contactos estaban allí en Moncada. Nos iban diciendo las necesidades que había, y junto con otros compañeros de agrupaciones de aquí de la provincia empezamos a montar la recogida de determinadas necesidades allí. Se estuvo preparando un convoy, y de la noche a la mañana nos dijeron que si podíamos acercarnos allí, sobre todo con una ambulancia medicalizada de la granja, que sí que iba a hacer falta y que por favor que fuéramos para allá. Entonces pues se lo comenté al alcalde de Samuel, el alcalde de San Ildefonso, e inmediatamente me dijo que por supuesto que sí. Ellos mismos nos pusieron alojamiento allí en Valencia, con lo cual, bueno, a través de un conocido de Valencia, con lo cual nosotros fuimos unos privilegiados en el caso de los bomberos, que estuvieron en peores circunstancias que nosotros. Y luego ya allí nos pusimos en el puesto de mando que había en Paiporta a disposición del puesto de mando. Ya nos fue informando dónde y cómo.
¿Cuántas personas desde la granja se han desplazado? Pues fueron 2 equipos, 4 personas, médico, enfermera y 2 técnicos conductores, y luego un equipo con un módulo de incendios, pues para otro tipo de trabajos. Protección Civil de la Granja ha estado en Paiporta y en el caso de los bomberos de Segovia en un principio en la zona de Alcira, ¿no? Estuvimos, primero fueron a Alcira, luego a Alcudia y luego nosotros ya fuimos a Aldaya, Benetúser, o sea, fuimos como metiéndonos a la zona cero. Terminando, ahora están trabajando en Paiporta. Bueno, antes de continuar, queremos que escuchen también a otro segoviano que es protagonista en la gestión de la crisis. Por motivos laborales no puede acompañarnos en el plato. Es Andrés Díez, geólogo, hidrólogo, experto en inundaciones del Instituto Geológico Minero de España. Es una de las 40 personas que desde la mañana del pasado día 30 integran el grupo de asesoramiento en desastres y emergencias del GESIC. Lo primero que se me vino a la cabeza es una mezcla de distintas sensaciones e impresiones. Por un lado, impotencia, por no haber sido capaces de, en todos estos años que había un montón de estudios que avalaban que esto podía ocurrir, no haber sido capaces de convencer a los políticos, a los gestores y a la población de que eso no era una visión catastrofista, sino que era una realidad que se podía producir de un momento a otro. Luego una sensación de responsabilidad y de culpabilidad, como si tuviéramos parte de la culpa de lo que hubiera ocurrido. Pero enseguida esas sensaciones se sustituyeron por el sentido del deber. Desde el mismo instante que empezó la emergencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, nos convocó a una serie de expertos en inundaciones y en otros temas que podrían hacer falta para asesorar a las administraciones públicas, y constituimos lo que se llama el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias. Este grupo, constituido por unas 40 personas, tiene a su vez grupos de trabajo en temáticas específicas. Pues yo, como experto en inundaciones, dirijo y soy el portavoz del grupo de inundaciones, que nos ocupamos de asesorar a las administraciones que así nos lo requieren, como la UME, Protección Civil, la Dirección General del Agua, en materia de investigaciones científicas y técnicas que interesan para solucionar problemas inmediatos de la emergencia. Por ejemplo, nos encarga la UME que les ayudemos a priorizar las zonas de búsqueda de los cadáveres de los desaparecidos, porque ellos, sin otro criterio, empezarían en un lugar y seguirían la margen de la Rambla del Pollo sin más, mientras que nosotros, a través de nuestros modelos hidrológicos e hidráulicos, con la velocidad y el calado que tuvo la riada, o nuestros mapas geomorfológicos de dónde se ha producido la mayor cantidad de depósito, les podemos priorizar unas zonas por las que empezar, porque allí hay más probabilidad de que un cuerpo humano arrastrado por la corriente se quede depositado. Ahora mismo uno de los problemas más graves que tienen es que el agua subterránea ha subido el nivel freático y está inundando los sótanos y garajes que intentan evacuar. Nosotros estamos monitorizando a qué ritmo y cuándo se va a producir el descenso del nivel freático para que la gente pueda achicar el agua. O los pozos de los que se abastecían tradicionalmente y que ahora han echado mano de ellos como consecuencia de la falta de agua de suministro, ver si se han producido contaminación o han quedado cegados por los lodos de la riada. Tristemente es probable que esto se prolongue meses, incluso hasta que se restablezca una cierta normalidad. La normalidad como la situación previa no se va a establecer, pero por lo menos que la gente tenga los suministros, los servicios que permitan reactivar su vida cotidiana y su actividad socioeconómica. Pues este es el trabajo que está realizando Andrés Díez en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Jacobo, Javier, ¿cuál es la primera imagen que recordáis de la zona cuando llegáis allí? Yo, cuando empezamos a llegar, se nota que te ibas como adentrando poco a poco y empezabas a ver coches como en una película que suene mal, de zombies, de estas que está todo abandonado, que lleva años sin pasar nada por allí. Ibas andando, veías un coche a un lado, una montaña de coches a otro coche en un segundo, casas arrasadas, un montón de lodo, de barro, unas montañas de enseres, o sea, impresionante. Y que la gente andaba un poco, yo creo, en shock todavía, andaba por la calle pues como zombie. Así es. Montones de coches, montones de cañas, montones de muebles,
y bueno, como si estuviéramos en la guerra. Acabáis de decir los dos, Jacobo, Javier, las personas estaban en shock. ¿Cómo caminaban por la calle? Imagino que la mirada incluso un poco perdida, esa forma de mirar de que no acabas de encajar dónde estás y qué es lo que te ha pasado. Pero ¿cuáles fueron esas primeras conversaciones? ¿Cómo fueron los contactos con los vecinos, con los que pudisteis hablar? ¿Qué os transmitían? ¿Preferían hablar mucho, poco? ¿Contaban? ¿Querían un poco contar cómo lo vivieron? De sentimientos había de todo tipo, desde la euforia de que te agradecían lo más grande, que te daban abrazos, muchísimas gracias, hasta gente que se te quedaba mirando, se te emocionaba. Y recuerdo un caso de que estábamos achicando un garaje, un garaje de un parking de un supermercado, y nos cruzamos con una mujer que iba con su carro, iba un poco, pues eso, como en shock, deambulando. Y se dio la vuelta y dijo, ¿venís de Segovia? Y sí, venimos de Segovia, sí. Pues es que yo soy de Madrona. Claro, y al ver a los bomberos de Segovia, siendo ya de Madrona, pues se derrumbó y claro, ya no sabía muy bien qué hacer, pues le damos un abrazo, estuvo ahí explicándonos quién eran sus padres, no sé qué, que conocía tal, pues eso. Entonces, pues son momentos ahí durillos. Se sintió cercana y aliviada, ¿no? De ver a los bomberos de Segovia. Sí. Javier. Yo sobre todo veía el tema de por las noches, cuando caía la noche, las personas mayores y los niños se veían un poco más agobiados. O sea, llega la noche, esperas durante el día y te piensas que es que quieres que pase la noche cuanto antes para que llegue el día, y eso ya ha desaparecido, no era así. Entonces la gente se derrumbaba mucho, las personas mayores han llorado mucho. Y sobre todo la gente muy mayor, que les recordaba hace muchísimos años, y claro, ellos decían, otra vez, esto ya lo he visto yo. Testigos de cómo Valencia cada cierto tiempo se enfrenta a un problema como este. Pasa que esto se ha ido completamente, es descomunal, o sea, yo nunca he visto esto en ningún sitio. Y los propios compañeros de las agrupaciones de protección civil, no sé si habéis hablado también con bomberos de la zona, ellos ¿qué experiencias tenían anteriores a esta dana? Pues quitando la de la pandemia, yo un poco desconozco. Desde la Granja fueron agrupaciones de Riaza, Cantalejo, Saemer, El Espinar, el Arfoz de Segovia, y desconozco antes de la pandemia los problemas que llegaron a tener. Yo recuerdo el Prestige. Era un tema muy concentrado, muy distinto. El COVID ha sido lo que ha sido, pero como esto yo pienso que no hemos llegado a vivir ninguno una catástrofe de este problema. Nosotros en los 28 años que llevamos trabajando, pues no lo desconozco. ¿Y los compañeros de Protección Civil de Valencia tampoco habían visto una...? No, habían visto inundaciones, bueno, algunos sí, estuvo cuando la inundación del camping, creo que fue... En Viescas, y en un incendio que hubo en una zona grandísimo, pero vamos, de este nivel no. Nosotros, los compañeros de Bomberos Sin Fronteras, que ya te digo que han estado en Ucrania, algunos estuvieron en la frontera de Polonia-Ucrania, y pues imaginaros una guerra, y dijeron que como esto, que era peor lo que habían visto aquí. Sí que es verdad que no se metieron en el núcleo de la guerra, pero que había mucha devastación allí, pero que esto, lo que vieron aquí, mucho peor. ¿Cuál es el trabajo que habéis estado realizando en el caso de la agrupación de protección civil más enfocado a la atención sanitaria, ¿no? Sí, en el tema de la ambulancia medicalizada, nuestra ubicación estaba exactamente en Catarroja. Habilitaron la Universidad Florida y habían puesto un puesto de críticos, que era el que cubría la ambulancia nuestra, un centro de salud que habilitaron para otro tipo de patologías, una clínica veterinaria y una farmacia, aparte de 2 almacenes que había allí enormes. Entonces, pues la tarea era lo que nosotros recibíamos órdenes prácticamente de 3. Por un lado, el CICU de Valencia, por otro lado, el puesto de mando de Paiporta, y por otro lado, el mando directo que teníamos era un teniente del ejército, un teniente médico del ejército, que era el que gestionaba la parte de críticos allí en el centro de salud este. Y luego, allí donde nos decían, pues había que ir.
cosa difícil de poder llegar a los sitios, por supuesto. No había manera de poder llegar a... Los GPS funcionaban cuando funcionaban, y cuando llegabas a la calle, pues es que no podías pasar. Tenías que ir andando, y como podías ir saltando por encima de los escombros. Nosotros principalmente nuestra labor era achicar los garajes que estaban inundados, y una vez achicados el rastreo de posibles víctimas en los vehículos. Y tuvimos, yo personalmente, los compañeros luego han tenido otros, pero nosotros en el parking del Consum, del supermercado Consum, achicamos la primera planta, ya estaba para revisar, y hablé con el presidente y me dijo, no, estos son garajes que están alquilados. Digo, ya, pero es un supermercado, puede venir gente a comprar. Y se le quedó la cara así como un poco, dice, oiga, pues eso no lo había pensado. Dice, pues entonces no te puedo asegurar que no haya nadie. Entonces estuvimos registrando en principio, no, o sea, no encontramos nadie. Luego la segunda planta se quedó achicando, nos dio el relevo bomberos del Ayuntamiento de Zamora, y en principio las últimas noticias es que no había tampoco nadie. Pero sí que tuvimos ahí momentos de tensión. Porque además estamos hablando de un trabajo físico desde primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche, ya anochecido, ¿no? Sí, nosotros podemos decir con orgullo que nos íbamos los primeros y llegábamos los últimos, los bomberos de Segovia, y había días que echábamos 16, 18 horas y mal dormíamos. Yo dormía en el suelo porque no podía, era un pabellón lleno de 100 y pico personas, y pues eso, mal dormíamos. Pero bueno, que entre que dormías mal, estabas dando vueltas a la cabeza de qué ibas a hacer mañana, qué te habías dejado, no sé qué. Pero bueno, son 4 días que sabías a lo que ibas. En el caso nuestro, lo único que podemos dar es muchísimas gracias a los bomberos, a los que hemos podido estar trabajando. No ha dado la casualidad de trabajar con los de Segovia, pero sí con Valencia, Barcelona, Castellón, y en algunas ocasiones, si no hubiera sido por ellos, no habíamos llegado al paciente. No, era imposible. E incluso nos ayudaban a bajar pacientes de los domicilios. Claro, porque nos comentabas que en muchas ocasiones el acceso era difícil. Es que no estamos hablando de que el agua ha pasado y todo ha quedado igual que antes de pasar el agua. Es que aquello es zona catastrófica. Sí, allí había de todo. Y luego había un problema añadido, que era que la gente que intentaba vaciar sus casas ponían todos los muebles en la calle, por lo cual era imposible llegar a acceder al principio de la calle, después ya no podía pasar. Primero se empezaban a abrir las vías principales, a limpiar, y todo lo de las demás calles iban a las vías principales para poderlo llevar a otros sitios. Entonces, gracias a los bomberos, realmente nosotros hemos podido trabajar. Muy verdad. Esa coordinación, decía Jacobo, el tema de achicar agua de garajes, de parkings, claro, para eso hace falta maquinaria, que se han convertido en las autobombas y todo ese tipo de maquinaria que a lo mejor desconocemos toda la gama que puede haber pero poco a poco habéis ido viendo más maquinaria útil para lo que hacía falta en estos pueblos. En principio, bueno, pues el primer equipo fue un poco de avanzadilla a la aventura, a ver lo que se encontraba. Una vez en el terreno, pues mira, nos dijeron, no, aquí lo que hace falta es esto, esto y esto. Y cada grupo iba añadiendo, quitando según necesidades. Y nosotros principalmente lo que hemos aportado ha sido bombas de achique de todo tipo, de lodos, electrobombas, motobombas, y la verdad que Segovia en ese aspecto fue puntera. Fue de los servicios que cuando había que achicar un garaje grande, allí nos llamaban. O sea que en ese aspecto Segovia bien. Y luego, bueno, ya te digo, nos hemos ido adaptando, porque luego se han tenido que ir haciendo aperturas de puerta a zonas muy localizadas. Te decían, en esta vivienda puede haber alguien. El grupo, no sé si fue el tercero, ya no recuerdo, como llevamos tantos, no sé, el tercer grupo le dijeron, en esta vivienda puede haber alguien y está, como dices, los accesos estaban fatal, entonces tenéis que llegar hasta allí, pero es que esta vivienda además tiene el peligro de colapso. Entonces se nos juntó un poco todo lo que te puede pasar a un bombero, se te junta. Entonces tenías que llegar hasta allí, apuntalar para poder acceder, apertura de puertas, rastreo, achique, o sea, fue ahí tuvieron también un momento de tensión. Hasta que al final no había nadie. O sea, luego un detalle importante era que algunas viviendas las iban marcando fuera. Sí, eso fuera. Sí, se va registrando, según se registra lo suyo, era marcarlo. Sí, claro.
Primero las personas, luego los enseres y ahora las infraestructuras, ¿no? Porque estamos viendo en los últimos días algo que está apuntando ahora mismo Jacobo, los edificios que están muy afectados, ¿no? En sus pilares, en lo que son sus cimientos. Claro, ahora tienes de todo, tienes desde la edificación, ahí va a haber edificación que nosotros también tuvimos algún parking o algún garaje y tal que primero tuvimos que llamar porque vimos alguna grieta y no nos fiábamos al arquitecto municipal para que viniera y nos dijera, oye, pues esto, aunque tengamos nuestros conocimientos técnicos, pero al final tienes que tirar del arquitecto y hasta que tengas así es factible que pases. Y pues eso, entonces eso luego está colapsado las tuberías. Ahora mismo el equipo que está allí está trabajando, si tenemos 7 o 8 bombas, están trabajando con 2 porque está todo colapsado, todas las alcantarillas no pueden achicar agua porque rebosa. Entonces ahora está lo que dices, las infraestructuras es lo que ahora les está dando prioridad. Ahora, claro, lo prioritario es abrir camino en el alcantarillado. Claro, los colectores están al 90%, o sea, imagínate, tiene un 10% de agua de espacio para poder achicarlo. Entonces, en cuanto empieza a achicar agua Segovia, empieza a achicar agua León, empieza a achicar agua Cuenca, pues se rebosa. Por eso el miedo que tienen hoy, más que a la Dana, que no saben exactamente los litros, pero más o menos, el miedo que tienen hoy es a que los colectores se saturen y puedan haber inundaciones locales. Porque estamos hablando también de que según pasa el tiempo las condiciones de salubridad van empeorando. Sí, claro. Los compañeros del tercer turno, yo fui en el segundo, los del tercer turno ya fueron vacunados de, si no recuerdo mal, tétanos, hepatitis A, triple vírica y no sé qué más. Sí, y los que están yendo se van vacunados, porque claro. En la ambulancia medicalizada que aportó la agrupación de la Granja Balsaín se atendía a muchas personas que precisamente a lo mejor resultaban heridos en esas labores de limpieza. La mayor parte era eso, o sea, quitando aparte los domicilios, lo propio, porque la vida sigue, la gente se sigue poniendo enferma de otras patologías y hay que atenderlas y no se llega. Eran caídas en alcantarillas, fracturas o en cadera o en rodilla, ese tipo de lesiones, cortes. Y luego hicimos una labor preventiva que empezamos a decir a la gente que en la medida de lo posible se pusiera los EPIs y mascarillas y guantes. Y una vez que había gente que iba en pantaloncito corto y con manga corta, claro, estábamos viendo un riesgo potencial que se estaba creando allí. Todas las heces estaban saliendo para afuera. Los saneamientos no funcionan. Y claro, pues ahí ya empezamos a hacer la labor esa también un poco en los ratos que teníamos de prevención. Porque hablabais del agua, de trabajar con el agua, decía Jacobo, y luego el lodo. Aquí lo complicado no es el agua, sino ese lodo, ese barro, que aquello parece como... Sí. Nosotros tenemos varias bombas de achique de lodo y nuestras bombas no se hacían, o no se hacen porque están ahí trabajando todavía, les cuesta muchísimo, pues es tan espeso y cada vez se va a endurecer más. Entonces, claro, eso es, al final ahí tienen que trabajar los camiones que son los que aspiran el lodo, y llevarlas afuera, porque es que si todo el lodo que sacamos nosotros también lo echamos a las alcantarillas, al desagüe, a los colectores, pues se crea el problema que se está pasando ahora. Y además es limpiar y volver a limpiar, y yo entiendo que dentro de la propia situación de desesperación, ¿no?, que estén pasando los vecinos afectados, el hecho de no ver demasiado avance también les tiene que desesperar, ¿no? Pero aún, o sea, yo lo que más me sorprendió, y se lo he dicho a todo el mundo, es la actitud de las personas de allí. O sea, gente que lo haya perdido todo, o sea, una actitud positiva de vamos a salir de esta, de lucha, de todo. Y al día siguiente, lo que dices, limpiaban y al día siguiente estaba igual, pero volvían a levantarse y volvían en la aldaya, se sacaron ya en la calle todo, una cocina, cocinaban allí para todo el mundo y a trabajar, o sea, impresionante. Yo tengo contacto todos los días, hablo con el coordinador de Benetúser y esta misma mañana me decía, bueno, cuando vinisteis vosotros a hoy, esto es como ha cambiado muchísimo. Ya hay alguna panadería abierta, ya hay peluquerías, ya hay algunas cosas que antes no.
Esas pequeñas cositas, ¿no? Claro, hacen que son necesarias. Entonces que una peluquería esté ya abierta, dice, uy, por lo menos esto funciona, empieza a haber vida, empieza a haber cosas. Levanta un poco el ánimo Sí. también de todos los que estáis ayudando, que tenemos que recordar que son voluntarios en el Parque de Bomberos, son bomberos del Parque de Segovia, pero se han organizado para ir en sus días libres. Protección Civil está formada por voluntarios, y aunque tenéis una formación como voluntarios de Protección Civil y como bomberos profesionales, me imagino que hablábamos antes del trabajo físico, pero psicológicamente tampoco tiene que ser sencillo enfrentarse a estas situaciones, como decías, Jacobo, de personas que lo han perdido todo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a sufrir una catástrofe, un siniestro, 2, 3 en un mismo día. Pero allí era todos los siniestros de golpe en un mismo sitio. O sea, tú estás atendiendo un siniestro en un portal, pero es que el de al lado está peor, pero es que el de más allá está peor, el de atrás te viene que le intentes ayudar, que el coche no sé qué, el otro, nosotros tuvimos hasta 2 incendios de vehículo. O sea, claro, es mucha catástrofe para que tu cabeza lo asimile. Así es que es una situación muy complicada, muy difícil. Pero bueno, yo nuestra tarea es muy distinta a la de ellos. Nosotros es el pasito atrás cuando ellos están y ponernos a su disposición, que ellos son verdaderamente los grandes profesionales, los que saben hacer muy bien su trabajo, y nosotros lo único que podemos aportar nuestro granito de arena, ayudarles a ellos, y luego en lo que es a la población, por supuesto, todo lo que podamos hacer, pero siempre con la seguridad de que tenemos a grandes profesionales como son los bomberos, o la UME o a nuestro lado. Muchas gracias, hombre. No, es la verdad, no es peloteo, es que realmente nosotros somos lo que somos. Yo no soy bombero y me dicen, tienes que apagar un contenedor. Vale, apago el contenedor, pero no me digan apagar una casa porque no la sé apagar. Claro, saber cómo llegar y cómo afrontar la... Y cuando llegan los bomberos, el pasito atrás, eso está claro. Me pongo a su disposición y lo que ellos me digan. Todas y cada una de las cosas, Jacobo, la que os formáis para ser bomberos profesionales, para pertenecer a un parque de extinción de incendios y de salvamento, están concentradas en Valencia. Habéis puesto en marcha todo vuestro conocimiento en todas y cada una de las categorías, por así decirlo. Sí, entiendo que sí, hemos tocado todas las ramas. O sea, cuando ya salieron los incendios de vehículos, ya dijimos, pues ya hemos venido a Valencia a hacer de todo. O sea, porque claro, no vas a una riada y te enfrentas a un incendio, es lo último que piensas. Pero sí, hemos tocado prácticamente todos los palos, apuntalamientos, aperturas de puertas, achiques, incendio, o sea, todos, asistencia sanitaria. Sí, hemos llegado a tocar casi todos los palos. Nos ha faltado accidente de tráfico, que menos más. Y ayer hago golpecitos uno con otro de todas las colas que se forman para poder llegar a... Bueno, incluso accidentes de tráfico podríamos llamar movimiento de carga a los vehículos, que también hemos tenido que mover vehículos y eso, o sea que... Claro. Y luego, pues eso, la ayuda se desbarató también, empezó a llegar demasiada ayuda, y ojalá pues esa ayuda que llegó realmente llegue, que no se pierda, porque nos decían, no, es que hay 40 toneladas de ropa y a ver qué vamos a hacer con ella. Tenemos 20 salas llenas de medicamentos y lo mismo tiene que ir al punto Sigran. Hay otros métodos, hay otros sitios donde va a hacer falta y había que gestionarlo de alguna manera. Ahora sí hay mucho, hay muchísimo, pero bueno, hay más catástrofes en el mundo y eso puede llegar a otros sitios. Este sí que es un tema del que me gustaría que siguiéramos hablando, pero vamos a hacer de momento un breve descanso para la publicidad y volvemos enseguida en Enfoque Segovia. Continuamos en Enfoque Segovia, hoy hablando de emergencias con dos de los segovianos que han estado ayudando en la zona cero de la Dana de Valencia. Estamos con Javier Velasco de Protección Civil de la Granja Balsain y con Jacobo Casero, que es bombero del Parque de Segovia. Y justo antes de la publicidad apuntaba Javier que ha llegado mucha ayuda que no se puede perder. Ha llegado mucha ayuda y ha llegado mucha gente, muchos voluntarios. ¿Todo eso en algún momento ha supuesto una falta de coordinación? Sí, y un problema, porque no había sitios donde almacenar
Incluso algunas zonas de almacenaje, como en el caso que había en Catarroja, había un almacén enorme, como en un primer piso, debajo había un garaje que estaba lleno de agua. Claro, de repente dicen, esto hay que vaciarlo de aquí porque la presión del agua podía dar problemas al edificio. Busca otro edificio, y eran toneladas y toneladas de ropa, infinidad de medicamentos, agua para aburrir, montañas de agua, alimentos. Entonces, claro, ya llegó un momento en el que se dijo no más, pero la gente seguía, los españoles seguíamos bajando cosas. Sí que es verdad que se necesitaba mucho material de trabajo, pues pagar cepillos, todo ese tipo de cosas, pero Dodotis, yo qué sé, yo creo que la empresa Draylor, hay más Dodotis allí que en la empresa Draylor, ¿no? Y comida, igual, la comida empezaron ya a funcionar. Valencia es que está como Segovia, Valencia capital no hay ningún problema. Entonces, claro, eso va a comprar allí todo tipo de... Claro, eso tendrá que gestionarlo de alguna manera para que al menos las medicinas no vayan al punto sigla, sino que se tramitan de alguna manera. La ropa también, pues alguna ONG o alguien que pueda utilizar, porque es que hay ropa nueva, La alimentación, yo pienso que ahí sí que se está repartiendo bien, se está dando a gente, chavales y sobre todo las bicis y las motos, que han funcionado mucho, con mochilas a llegar a puntos donde no se llegaba, y lo que era alimentos, pues pienso yo que de todas formas habrá alguna ONG, algún centro o algo que puedan dar toda esa comida que hay. Y de ahí la importancia, claro, de la coordinación también, claro, en lo que se refiere a las diferentes tareas que hay que abordar. Sí, pero lo que pasa es que los españoles somos un poco bolchitos, y cuando nos dicen que no, ¿cómo yo no vea? Si es que a lo mejor ayudan más sin llevarlo, porque llevándolo estás colapsando todo lo demás. Pero bueno, eso nos caracteriza, yo voy a colaborar porque sí. Yo recuerdo un caso de una niña que nos entregaba, ya nosotros dijimos que no cogíamos ropa, y nos vino una niña con una mochila rosa, una mochila de cole. Y digo, ¿cómo no voy a coger la mochila a esta niña? Ella necesita hacer ese gesto, ¿no? Claro, pues igual el resto de las personas. Y lo que comentábamos, y coordinar a las personas, a ese ejército de voluntarios que iba, ese puente ya denominado de la solidaridad. ¿También habéis tenido en Protección Civil esas labores, o los bomberos también, de ayudar a los voluntarios a hacer bien las tareas? No, nosotros bastante teníamos que coordinarnos nosotros, que era tarea difícil. En nuestro caso personal no, pero sí que había agrupaciones de Protección Civil que iban gestionando los voluntarios, incluso los ayuntamientos de Catarroja habían un puesto de captación de voluntarios junto al ayuntamiento para organizarles y irles llevando a un sitio donde podían trabajar y donde no, porque no todo el mundo puede trabajar en el mismo sitio. En Aldaya también, pero o sea, era también un poco dentro de la descoordinación, al final el ser humano se coordina solo. A mí hay varias cosas que me han llamado la atención. Una es que van por las calles, iban grupillos de amigos con sus cepillos con tal, y iban preguntando por los garajes, ¿necesita ayuda? A las casas. Y se ponía así, aquí si me echáis una mano, y se ponía a trabajar, no lo conocían de nada, y se ponía a trabajar. Y una cosa que me llamó la atención, chavalillos que no sé la edad que tendrían, 7 años, 8, no sé, estaban ahí con sus cepillejos limpiando. Yo recuerdo una plaza en la que habría 200 o 300 chavales jóvenes entre sus 16 años y 20 y tantos años, y dejaron la plaza niquelada. De hecho, había que tener muchísimo cuidado con la gente que hay en las alcantarillas y en los pozos de registro. Quitar las capas. Entonces, claro, pues procurábamos que en todas las alcantarillas pues pusieran un chaleco con un palo, un algo, porque yo de hecho caí en una alcantarilla con una rueda, pero no pude salir, vale. Pero igual que caigo yo con la ambulancia, cae una persona. Que cabe divinamente. Estábamos hablando en el tiempo dedicado a la policía, le estaba yo preguntando, yo no conozco mucho esa zona, la zona cero, y me estabais comentando que los pueblos están muy cercanos. Todos estos pueblos de los que estamos oyendo hablar y que salen todos los días en los medios de comunicación están muy cercanos. Claro, sí, yo cuando fui tampoco conocía esta zona. Y hablaban siempre que la zona cero había sido Paiporta. Entonces, claro, pues nosotros estábamos en Aldaya,
y está un poquito más separado de Paiporta. Pero claro, luego ya nos mandaron a Benetússer el último día y nuestra sorpresa es que pasamos por Paiporta y de buenas a primeras, un poco más y que nos descuidamos, nos pasamos Benetússer. Y es que está todo tan pegado que les separa, parecen como barrios, está todo tan pegado que parecen barrios. Entonces, claro, la zona cero es Paiporta, por ponerle una zona cero, pero Benetússer, Alfalfar, sí, es que está todo devastado. O sea que... Es que lo acabo de decir, voy a Paiporta, de Paiporta a Benetússer y es que está al lado, pero es que ahí anteriormente está Catarroja, Massanassa y el Alfafar. O sea, Benetússer y el Alfafar es un puente lo que los separa. Y luego está Benetússer. Sí. Lo último prácticamente ya en esa línea. De las primeras impresiones que os han transmitido quienes estuvieron allí en el minuto 1, cuando habéis vuelto, ¿habéis visto alguna evolución? Sí, nosotros de los que fuimos en primera instancia, bueno, el primer equipo, luego nosotros que fuimos en segundo, a los que vinieron ayer por la noche, dicen que ha mejorado muchísimo dentro de lo que se puede mejorar, pero dicen que hay una gran evolución. Y yo, de hecho, en los 4 días que estuve, del primer día al último en Aldaya, se notó ya también. O sea que al final, aunque es un trabajo muy laborioso y tedioso y eso, pero se ve cómo va avanzando. Porque, por ejemplo, en Aldaya, el primer día llegamos, estaban las avenidas principales que tendrían 3 metros de enseres, de lavadoras, sillas, ramas, hasta arriba. Y el último día eso ya lo habían retirado, le habían llevado una esplanada, donde de esa esplanada pues lo llevarían a donde lo tuvieran que llevar. Entonces, y esas avenidas principales ya estaban limpias, y dices, joder, pues lo que dice, ya se va viendo un poquillo ahí. Ya puedes andar. Sí, ya puedes andar, porque no había veces que no podías ni andar. Yo ahora me ha pasado un WhatsApp, el compañero de Benetússer, que por ejemplo ahora han prohibido toda la circulación de todo, pero todo, incluso los vecinos no pueden pasar, porque había un riesgo naranja y tal, entonces han dicho aquí ya los coches fuera. No, claro, ahora mismo me lo acaban de pasar. Y claro, eso el otro día era imposible, o sea, tenías que ir con prioritarios a todos los lados. Sí. Y la complicación que te hacía llegar a los puntos, y ahora, me decía esta mañana el compañero Benetússer, mi casa está bien, a ver, bien. Casas derruidas, garajes inundados, las casas vacías, pero ya las calles se andan. La mayor parte de los sitios hay luz, perdón, hay luz, que no había luz. Y hoy me imagino que también con miedo, ¿no?, por esa nueva alerta. Sí, decía un compañero nuestro que iba hoy y dice, joder, Ana, no tenemos mala suerte, vamos hoy, tenemos una dana. Y claro, pues al final no dejas de tener ahí algo de miedo. Y los vecinos de allí, pues más todavía, claro. Nosotros el primer día que fuimos también dieron alerta roja. Y enseguida, bueno, la gente te llegaba y te preguntaba, tú al final tampoco tienes toda la información. ¿Es verdad que está lloviendo y que la Rambla del Pollo también se está empezando a desbordar otra vez? Claro, y eso, no lo sabemos que hay una alerta de roja por lluvias y que van a desalojaron a todo el personal civil, solo dejaron a servicios de emergencia trabajando, pero no te podemos decir nada. Y sí, claro, miedo hay, claro. Bueno, vamos a escuchar de nuevo a Andrés Díez, que ahora nos explica algunos de los factores que han influido en esta catástrofe de Valencia. Entre otras cosas, nos habla de una tesis doctoral sobre la Rambla del Pollo, publicada por Sergio Andrés Salazar hace 11 años. Había diferentes estudios, planes y proyectos de actuación desde principios de siglo. Esta Rambla, como ya se ha dicho hasta la saciedad, tiene una historia prolongada de riadas de este tipo, y la diferencia de esos eventos históricos con este ha sido el grado de ocupación de ese territorio, que ahora es infinitamente mayor que cuando ocurrieron los eventos de la Edad Media, del siglo XVIII o siquiera el evento de 1957. Hasta el punto que había una tesis doctoral evaluando coste-beneficio cada una de esas medidas.
¿Qué coste tiene construir una presa en cabecera de alguno de los afluentes de la Rambla y cómo se reduce el riesgo? ¿Qué coste tiene hacer áreas de desbordamiento preferente? ¿Qué coste tiene reforestar o revegetar la cuenca para facilitar la infiltración del agua? ¿Y qué beneficio o reducción de riesgo produce? De tal manera que en esa tesis se podía concluir qué baterías de medidas eran las que mejor tenían relación coste-beneficio y por lo tanto eran las que había que aplicar. Pero todas estas medidas, cuando se intentan poner en práctica, tienen que seguir una serie de tramitación administrativa. Y además esos planes tuvieron la mala suerte de que coincidió con los periodos de la crisis económica de entre 2008 y 2012-13, y muchos de ellos quedaron paralizados no porque no hubiera intención de aplicarlos, sino por falta de financiación. Hasta mediados del siglo XX, muchas de estas localidades eran simplemente la huerta sur de Valencia, eran pequeñas poblaciones, muchas veces elevadas en cerros, protegidas por pequeñas infraestructuras que servían para las riadas comunes que ocurrían en la Rambla del Pollo y en otras ramblas paralelas que desembocan en la Albufera. Pero claro, a partir de los años 60, 70 y sobre todo en las décadas de 1980 y 90, ese grado de ocupación, además con infraestructuras muy vulnerables, naves industriales, viviendas con garajes bajo nivel del suelo, soterrados, ha hecho aumentar el riesgo infinitamente. Estos ciclos que ha habido de años muy secos y sin apenas riadas importantes, genera esa sensación de que esas riadas como la del 57 o la pantanada de Tous del 82 son hechos excepcionales y que no iban a volver a ocurrir en pleno siglo XXI. Bueno, pues ha vuelto a ocurrir. ¿Vosotros habéis visto allí esa sensación o esa conciencia de riesgo entre la población? Yo, los vecinos que hablaban y que nos querían explicar qué es lo que había pasado y por qué y tal, ellos nos decían que lo que había pasado nunca les había pasado, que nos enseñaron, tienen como una especie de compuerta, o sea que inundar durante todos los años se inunda, pero tiene una especie de compuertas de medio metro o un poquito más, en el que cuando empieza a bajar la Rambla, se desborda la Rambla del Pollo, se les inunda las calles, ellos ponen sus compuertas, pasa y sin más. Pero lo que les ha pasado esta grandeza no la habían visto nunca. Efectivamente, es que tampoco era previsible que esto fuera de esta manera, pienso yo, no sé, aquí cada uno habla. Allí yo particularmente lo que oía era de buscar responsabilidades y cuando no había que buscarlas, había que hacer otro trabajo. Y sí, es verdad que aquí te decían, es que por aquí había una acequia o había un no sé qué y ahora ya no lo hay. Sí que es verdad que hablaban mucho de que tenían el problema con la Rambla del Pollo, que llevan mucho tiempo demandando el tema de la Rambla del Pollo, que les desborda y no les hace tanto daño como les ha hecho esta vez, pero sí que les hacía daños. Pero claro, ahora sí le van a tener que dar solución. Ahora se va a poner las pilas. También decían, os hablaban de que porque en Valencia, como en todas las ciudades, se sabe, y son zonas más hay una pregunta que mucha gente me ha hecho y os la voy a trasladar, que las zonas cercanas a las Ramblas, a donde se producen las riadas, son zonas donde vive la gente con, por así decirlo, de un menos estatuto, de menos economía, ¿no? De más vulnerables. No sé si es verdad, pero esta pregunta me la han hecho varias veces desde el 29 de octubre por el tipo de personas que han dado el testimonio en los diferentes pueblos de la zona cero, a las personas a las que se han oído los testimonios como que podían tener un perfil de economía más complicada, gente más vulnerable. Yo no te sabría decir, como hemos tratado con todo el mundo, desde gente del centro, hemos tratado con todo tipo de personas, tampoco sé de quién era la casa de cada cual, entonces no te sabría decir si es así o no. Yo tampoco te puedo decir, allí yo lo considero que todo el mundo son personas muy humildes, pero no sé su nivel de vida, no lo desconozco, no sé si son más ricos o menos ricos que Valencia o que otros sitios. ¿Y son tipo de edificaciones en las que habéis trabajado cuya supervivencia va a ser complicada o creéis que van a ser resistentes?
Pues hay ¿O va a edificaciones. haber que demoler mucho? Yo creo que edificaciones, hay edificaciones que están bastante dañadas y que probablemente tengan que rehacerlas, y hay otras que se salvarán. También según, pues eso, la constructora, la inversión, el material y todo eso. Y según la afección del agua, ¿sabes? Que le haya dado directamente, sí, pero hay mucho edificio que yo creo que va a tener que ser restablecido. Sí. Claro, porque en muchos casos han inundado los sótanos y el agua ha permanecido allí durante mucho tiempo. Eso también puede afectar. Claro, o las que están a lo mejor más venideras a la Rambla, desprendimientos de terreno y que afecte una zapata y que esa zapata se corra y la edificación se ve afectada. Sí. Se van a cambiar muchos protocolos, muchas normativas, ¿creéis? Muchas normas. Por ejemplo, Baleares ya ha dado marcha atrás, ¿no?, en sus planes en cuanto a zonas inundadas, pero se va a estudiar todo. Imagino que también en vuestros campos, ¿no?, en el campo de actuación de las emergencias. Esperemos que sí, esperemos que... Siempre dicen que hasta que no pasa algo no se da una solución. Hay veces que ha pasado y no se ha dado solución. Esto creo que es bastante grave y de tal magnitud que se revisará todo y se dará solución a la Rambla del Pollo y se estudiará pues la prevención, y etcétera. Y los protocolos. Se invertirá también más en servicios de emergencia, etcétera. Espero, vamos. ¿Os ha servido de aprendizaje? ¿Qué habéis aprendido con esta experiencia? Pues no lo sé, yo es que tampoco se sale... Javier, después de 28 años en protección civil, ¿no? Sí. Todavía se sigue aprendiendo cada día con esta situación. Siempre, día a día sigues aprendiendo. La verdad es que en el caso nuestro, que era lo que era emergencia sanitaria, pues hombre, no va más allá de lo que pueda pasar de otras circunstancias en las que te puedas encontrar. A mí el impacto del cómo, sí, porque claro, no es lo mismo trabajar en un sitio donde un accidente o los rescates en montaña o cosas estas, a tener que trabajar en las circunstancias y en las condiciones que hemos trabajado allí. La magnitud de... Claro, que fuera tanta población afectada en tantos... Efectivamente. Y en un principio tan pocos medios. Porque mucha gente, pero medios, lo decía el compañero, había que llevar allí de todo, bombas, pero de todo que valiera la pena el utilizarlo. Y en el caso nuestro con la ambulancia yo pienso que aceptamos. Tanto al ser medicalizada, porque con el médico, el doctor Cañas y Carmen, la enfermera, pues la verdad que se la curran como campeonas, y la verdad es que ahí acertamos mucho y hicieron una gran labor. Jacobo, en tu caso. Yo, lo comentábamos, llevo 11 años de bombero y puede ser que haya aprendido igual o más que en estos 11 años. En estos 4 días hemos aprendido un montón porque se te dan problemas y no tienes todo el material que muchas veces tienes para solucionarlo. Entonces tienes que ingeniártela, y es lo que llaman ideas de bombero, y tienes que tirar de ese ingenio yo estos 4 días he aprendido muchísimo. Y los compañeros coincidimos, están aprendiendo muchísimo. Por desgracia hemos tenido que ir al campo de batalla para aprender, pero así es. Es que es eso, el bombero muchas veces tiene que tirar de imaginación para resolver un problema, y nosotros al fin y al cabo sabemos de lo que tenemos, de lo que disponemos, y cuando no podemos pues ya recurrimos a ellos. ¿Y creéis que les habrá ocurrido lo mismo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a Guardia Civil, Policía Nacional, a la propia UME y al Ejército, que también harán esta misma reflexión seguramente? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Quien diga que no ha aprendido nada de allí miente. Vamos. Claro. Yo creo que sí. Yo recuerdo en el Gama 2013 los ejercicios que hizo la UME junto con Emergencia Castilla y León y algunas agrupaciones de protección civil, y claro, es que esto no tiene nada que ver con esto. Aquello era un simulacro. Sí, eso, por mucho que nos pusiéramos a medir, no habría un metro suficiente para esto. Claro, la labor de Cruz Roja también impresionante. Hablabas, Javier, de la falta de medios al inicio. ¿Esos medios podrían haber llegado antes o lo importante era despejar caminos? No lo sé. Yo lo desconozco, porque es que el problema era llegar y llegar a la población. Porque si tú centralizas los medios en un sitio, allí te llegan, pero después a la población no llega, pues no porque no quiera llegar, sino porque las circunstancias no te lo impiden el que lleguen. Entonces yo no sé si hubieran llegado antes o no.
sigo siendo partidario de que si se hubiera activado la alerta antes se hubieran salvado la vida. Pues posiblemente que sí, posiblemente que sí. Que los medios hubieran llegado antes, pues posiblemente que sí, pero no lo sé. Nunca lo sabremos, claro. No. ¿Y qué podemos aprender los ciudadanos? Porque tenemos que, yo mi opinión es que tenemos que ser responsables cuando vemos que ocurre, para muestra un botón, esto ha pasado, que no vuelva a pasar jamás. No reírnos ni tomarnos a la ligera las alertas. No, por supuesto. Eso lo primero, porque hace un año cuando la Dana de Madrid parece que molestaba que se hubiera avisado, porque luego no llovió, pero ni en los incendios, o sea, ni en las alarmas por calor, yo pienso que hay que tomarlo en serio. Y el cambio climático, perdona, y el cambio climático. Sí, no, es que nunca pasa, o sea, la alarma se da y no pasa nada, pero si pasa... se da porque puede pasar. Claro, eso es. O sea, yo creo que una de las cosas que, por decir que hicieron mal, entre comillas, los ciudadanos de Valencia, no todos, estoy seguro, es intentar sacar los coches cuando empieza la riada de los garajes. Claro, yo creo que viene un poco por se han dado inundaciones otras veces, no de tal magnitud, entonces cuando se empiezan a inundar, pues dicen yo lo saco de mi garaje y lo dejo en otro lado más alto y ¿qué pasa? Que no se esperaban tal magnitud y en tan poco tiempo, entonces les pilló, claro. Luego sí que la alarma llegó tarde y lo que eso no entramos, pero bueno, cuando tú estás viendo que la riada viene, pues no te pongas a mover el vehículo. Yo recuerdo precisamente un chavalillo que bajó con su padre al garaje a sacar el coche, pasaron la noche encima de un columpio a 2 metros, un tobogán, y ahí toda la noche tuvieron, y gracias que pudieron subir, y el coche se fue, claro. A veces se quiere salvar el coche confiándose demasiado, ¿no? Sin pensar que lo que se está poniendo en juego es nada menos que la vida. Es que no tenemos, o sea, tenemos el conocimiento, no sé si por ignorancia de la educación que nos han dado eso, tenemos el desconocimiento de la fuerza que tiene el agua. O sea, sabemos que la fuerza que tiene el viento, el fuego y tal, pero el agua, creemos que tú ves una riada de agua que te llega por las rodillas y que yo eso lo paso, pero ni mucho menos. Una vez que te pasa el tobillo ya es difícil, y si te pasa la rodilla mucho menos. Y en los coches cuando cogen un nivel de rueda también sale el coche avanzando. Necesitamos entonces una mínima formación en actuación en emergencias, todos. Yo creo que sí. Yo mi opinión, que alguien lanzó, yo lo he escuchado en algún sitio, el que se iban a empezar a dar clases a través de los institutos y demás, tanto de temas de emergencias como de este tipo de catástrofes, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. En eso los chinos son expertos con los volcanes, o sea, ya saben lo que tienen que hacer perfectamente. Pues yo pienso que aquí se puede hacer igual. Quizá con el tema del agua que estaba comenzando, los datos que estabais dando vosotros, como el agua si nos llega a los tobillos ya es peligroso, en la rodilla, o sea que a veces nos pensamos que podemos andar con el agua por la cintura y buscar zonas altas. Nos llega al cuello. Sí. Eso y en los coches lo mismo. Pensamos mucha gente que se mete con el coche en zonas complicadas. Efectivamente, pensamos que el coche lo puede todo porque pesa mucho. Claro, no, y es que me he comprado el coche de no sé qué y ¿cómo voy a...? Y flota como... Pero tu vida es tu vida, o la de tu hijo. Pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Javier, Jacobo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por vuestro ejemplo y vuestro trabajo voluntario en apoyo a todas esas personas. No sé si tenéis pensado volver. Nosotros ahora tenemos una reunión con el alcalde a ver qué se está haciendo, porque están empezando a retirar medio bombero de los bomberos, porque el trabajo de bombero está llegando un poco a su fin. El trabajo bombero, trabajo allí para hasta que se quiera, vamos. Entonces, pero el trabajo técnico de bombero pues está llegando un poco a su fin, y vamos de aquí salgo y me voy a una reunión con ellos para ver qué se decide. Y nada, pues en el caso nuestro tenemos hoy intención de volver, pero nos han dicho que de momento seamos un poco cautos y que esperemos, porque puede ser necesario otro tipo de trabajo, porque ahora ya los medios sanitarios llegan a todos los sitios, y que podemos ser necesarios, pues que nos lo pondrán en conocimiento a través de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios. En Castilla y León hay dos coordinadores, dos delegados de zona, uno en Aranda y en el caso
mío, que también soy el delegado de Castilla y León, y a través de la ANA pues nos dará esa información y si es necesario se irá, pero de momento tranquilidad y que todo esto... Nosotros volver, ahora seguimos allí, o sea, de momento hay equipos montados hasta que lo que pasa que pues es retirarlos o no. O sea, que y yo solo, si me dejáis, quería agradecer al alcalde y al concejal por el apoyo que estamos teniendo. A los compañeros que al final pues de manera voluntaria dejan su vida durante 4 días para ir allí, al final a exponerse a que haya un colapso, a infecciones, etcétera, a unos riesgos, dejando aquí su familia, y a las familias que se quedan aquí y sufren desde aquí también. Yo de igual manera también quisiera agradecer pues, a todas las personas que se acercaron allí en la granja para aportar su granito de arena, a Beresfence, por supuesto, a la Diputación Provincial y, como no, pues que con la Diputación se portó con nosotros de lujo, y, como no, pues al Ayuntamiento de San Ildefonso, que ha puesto todo lo necesario, todos los medios necesarios a nuestra disposición. Pues Javier, Jacobo, 2 de los ejemplos de los segovianos voluntarios que han ido a ayudar a Valencia. Muchísimas gracias por vuestro testimonio. Gracias a vosotros. Patricia, gracias también. Gracias por esta oportunidad. Por pasar este enfoque de nuevo conmigo. Gracias también a todos ustedes, señores, por acompañarnos. Volvemos al próximo miércoles. Buenas noches.